¿Partimos? Aún no, aún no. Aún no, Uno. avísenme, porfa. Dame el operador para grabar. Emi. Ok. A mí me parece que sí están transmitiendo desde Facebook. Sí, ya está transmitiendo. Yo grabo. Démosle. Perfecto, bien. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todas y todos y todas ustedes que nos están compartiendo, digamos, en este ciclo de conversaciones sobre investigación y trabajo en América Latina. Hoy día nos vamos a adentrar en el caso boliviano y para eso contamos con una importante colega, compañera, investigadora que se llama Tania Illón. Ella es socióloga y economista, investigadora del Grupo de Estudios de Trabajo Yancay Manta y del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, y especializada en economía política marxista y en sociología del trabajo. Tania, la verdad que ha venido desarrollando una importante e interesante trayectoria, tanto en investigación y en el marco de los principales debates de las transformaciones del mundo del trabajo, con un especial interés, digamos, en términos de las clases trabajadoras, y también ha estado vinculada en distintos momentos de su historia reflexiva en temas de género y en temas de educación. Uno de sus principales libros más recientes que es, digamos, ha venido trabajando, se denomina Japonización de la dominación patronal y respuesta obrera, el caso de una empresa petrolera en Bolivia. Además de este libro, Tania ha venido publicando una serie de artículos, del cual queremos destacar a lo menos dos, que nos parecen interesantes para poder introducirnos en los temas que vamos a discutir hoy día. Bolivia, las paradojas de la política de regulación laboral del gobierno del MAS, ¿ya? Y lo singular y lo particular de la realidad boliviana, el derecho a la educación en el contexto de las reformas educativas. Eh, Sin más, quiero dejar con ustedes a Tania para que pueda compartir en unos 35, 40 minutos sus reflexiones respecto a las cuestiones que nos convocan hoy en día. Por favor, Tania, te damos la bienvenida, agradecerte también tu participación acá. Para nosotras y nosotros que estamos interesados en el mundo del trabajo, es muy importante conocer más en profundidad, ¿cierto? Los procesos que se están viviendo en nuestros países hermanos, como es el caso de Bolivia. Así que muchas gracias y te damos la bienvenida y el pase para tu presentación. Muchas gracias, compañeros. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación, quiero agradecer el espacio que se me brinda para poder compartir con ustedes algunos aspectos que nos sitúan, digamos, dentro de lo que son los estudios del trabajo en Bolivia en primer momento. Luego me voy a permitir hacer algunas referencias a la situación de los trabajadores y la situación del trabajo en Bolivia a partir de la crisis política de octubre y en el marco de la pandemia, ¿no? Que yo creo que son elementos que se requieren para ir viendo cómo, cómo ha ido evolucionando en realidad, si ustedes tienen una mirada más bien de la investigación, el objeto de estudio de los especialistas en el trabajo a nivel no solo de Bolivia, sino de América Latina en este tiempo, ¿no? Cuestiones de coyuntura. Bueno, sin más voy a ir, digamos, a hacer una primera indicación que nos ubique en el contexto histórico, ¿no? O sea, Bolivia es en América Latina un país que se caracteriza por ser uno de los más atrasados en términos económicos, con profundas características primario exportadoras en su formación socioeconómica. No tenemos el desarrollo de una industria, ni siquiera en la etapa, digamos, de la sustitución de importaciones. Los mismos dependentistas a nosotros nos clasificaron como un país de tipo B, donde la sustitución de importaciones no se había llevado adelante, como por ejemplo en la Argentina, en el Brasil, en el mismo Chile. Entonces tenemos un desarrollo relativamente débil del sector industrial. Y lo que sí tenemos es una fuerte importancia, podemos decir, a nivel del sector primario exportador. Esto va a marcar
las características de la reflexión de nuestros clásicos en la sociología en Bolivia, ¿no? Nosotros tenemos estudios sobre la clase obrera, pero son estudios que sobre todo los podemos enfocar desde la sociología política y desde la filosofía política. Son conocidísimos los trabajos, por ejemplo, de Almaraz en este sentido, de propio Zabaleta, los que son considerados, o sea, los clásicos autores sobre problemas sociales en Bolivia, ¿no? Entonces, la sociología del trabajo está muy poco desarrollada en Bolivia y podemos decir que es subdesarrollada en este sentido, ¿no? Lo que sí tenemos en Bolivia es una sociología política, una filosofía política muy enriquecedora, que se nutrió sobre todo de esa vanguardia icónica, digamos, que fue el proletariado minero, ¿no? De sus movimientos, de sus luchas, y son estas las características básicamente de las reflexiones y los estudios, ¿no? Sin embargo, o sea, no es que el trabajo no haya sido objeto de estudio desde una mirada, digamos, más propia o más apegada a la sociología del trabajo. Existen estudios, pero lo que tenemos, digamos, en Bolivia son sobre todo estudios relativamente dispersos, ¿no? Yo quiero distinguir en este sentido, después de esta introducción, o sea, yo quiero hacer, o sea, una exposición de las principales preocupaciones y de las principales perspectivas epistemológicas que se notan en estos trabajos, partiendo aguas, digamos, entre la era neoliberal y la era del MAS, ¿no? Porque eso ha significado una serie de transformaciones no solo en términos normativos, sino que en términos de la correlación de fuerzas dentro de los propios trabajadores dentro del contexto histórico, ¿no? En Bolivia. Entonces, en la era neoliberal, ¿cuáles fueron los principales objetos de reflexión y más o menos desde qué perspectiva, ¿no? Yo creo que una preocupación muy grande, tanto a nivel del empleo como a nivel del trabajo, fue, digamos, los resultados y los efectos de lo que se vino a llamar la reestructuración productiva. Todo el proceso, digamos, de flexibilización laboral, los resultados de los años 90, ¿no? Estas reformas que incidieron, digamos, en la forma de la relación, podemos decir, obrero-patronal, fue objeto de preocupación, ¿no? Entonces, este objeto de estudio fue enfocado desde miradas neoclásicas, o sea, propiamente, podemos decir, de connotación afín al neoliberalismo y a las políticas neoliberales, como también desde una mirada crítica, aunque esta segunda mirada es mucho menos notoria en los años 90, ¿no? Lo que también, o sea, es importante ver es que durante ambas etapas, tanto en la era neoliberal como en la era del MAS, en Bolivia va a ser muy fuerte la preocupación sobre la informalidad, ¿no? En realidad, este sector al que denominan informal, que forma una gran cantidad, digamos, de cuentapropismo y todo eso, es dentro de la dinámica de los mercados de trabajo en Bolivia, es un elemento que uno no lo puede dejar de tomar en cuenta, ¿no? Entonces ha sido siempre objeto de preocupación. Y en esta etapa mucho más porque debido a la relocalización, a la flexibilización y todo este sector se fue convirtiendo, digamos, en un receptor de mucha fuerza de trabajo que fue despedida incluso del sector minero, todo lo que vino con la reestructuración de las propias empresas estatales y todo lo demás, ¿no? Entonces también vamos a ver estos estudios sobre la informalidad, ¿no? Unos, digamos, desde las miradas de las instituciones internacionales, con una visión, digamos, más de carácter institucionalista, ¿no? Otros reproduciendo en alguna medida la mirada crítica que tuvo la teoría de la dependencia y el debate sobre este tema de la producción, de lo que en términos marxistas podemos reconocer como el ejército industrial de reserva y todo eso. Y también, digamos, existen estudios desde una visión más bien neoclásica, ¿no? Entonces, estas son las preocupaciones
Posteriormente, o sea, podemos decir una etapa transitoria ya hacia la era del MAS, ¿no? Lo que se ve es la preocupación por visibilizar las desigualdades en los mercados de trabajo, ¿no? El hecho de que en la etapa neoliberal hay una creciente incorporación de mujeres y de jóvenes para completar, podemos decir, el ingreso familiar, entonces acarrea esta preocupación, ¿no? En el espacio académico, es decir, cómo se presentan, por qué se producen estas desigualdades, de qué tipo son, todo lo que viene a ser el asunto de la discriminación laboral de género empieza a cobrar cuerpo y también en términos generacionales, ¿no? La discriminación generacional hacia los jóvenes, ¿no? Esta mirada, digamos, es vista también desde dos enfoques epistemológicos, mucha preeminencia de la visión institucionalista, normativa, digamos, para tratar de introducir políticas públicas que traten de mejorar estas condiciones, pero también existen algunos trabajos desde una visión más bien marxista, ¿no? O sea, que hacen hincapié, digamos, en esta relación clase-género. Son trabajos puntuales, no forman precisamente una corriente, ¿no? Como es la institucionalista que está, digamos, producida y asentada en todo el andamiaje de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, esa visión de estudiar mercados de trabajo ya desde estas diferencias, desde estas desigualdades de género, generacionales, y en algunos casos étnicas también es un elemento que se va introduciendo en este periodo y que yo creo que tiene que ver también, digamos, con ese ascenso que empieza a vivir, empieza a vivir en Bolivia, ¿no? O sea, fines de los 90, principios de los 2000, en Bolivia tenemos la guerra del agua, que es muy importante, digamos, en el cambio, la correlación de fuerzas. Está también la guerra del gas, el 2003, que termina votando a la estructura de poder, digamos, en la que se asentó el neoliberalismo, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante a tener en cuenta siempre en la reflexión académica, cómo va cambiando, digamos, la situación histórica y eso se va convirtiendo en objeto de reflexión, a veces consciente y a veces inconsciente, ¿no? Ya digamos en la era del MAS, ahí hay muchos estudios, por ejemplo, en Bolivia es importante el CEDLA como institución productora de reflexiones sobre la situación del empleo y del trabajo. En la era del MAS vamos a tener, digamos, como una vertiente crítica a las reformas laborales del MAS al CEDLA, ¿no? Son estudios tipo diagnóstico, ¿no? Yo creo que los estudios del CEDLA son un aporte, pero tienen una visión un poco ecléctica, ¿no? En el trabajo, en el enfoque metodológico, epistemológico, hay un fuerte eclecticismo, ¿no? Una mezcla de elementos institucionales con conceptos marxistas, digamos que no terminan de soldar finalmente una perspectiva coherente, ¿no? Una consecuente crítica, además, a las reformas laborales que llevó adelante el MAS, ¿no? Sin embargo, son una fuente de aporte de información empírica, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Y, bueno, a medida que fue avanzando la reforma del MAS, hay también ciertos resultados que fueron objeto de reflexión. Nosotros tenemos un artículo al que hacía referencia el compañero Marcelo, pero también, o sea, tenemos estudios de otros autores que hablan justamente, como por ejemplo Fernanda van der Leyen, ¿no? Que trabaja esto, digamos, de las causas de la disminución de la desigualdad en la era del MAS en los mercados de trabajo, ¿no? Porque evidentemente se ven que hay disminución, qué características tiene esta disminución, ¿no? Pero también hay reflexiones, como en el caso nuestro, sobre la continuidad de las desigualdades dentro de la reforma laboral del MAS, que fue una reforma que lo que buscaba justamente desde el discurso era, digamos, hacer frente a las políticas neoliberales, frenar la flexibilización y todo esto, ¿no? Continúa esto de los mercados de trabajo, el objeto de estudio llama los mercados de trabajo en términos de desigualdad de género, de desigualdad generacional, ¿no?
un estudio sobre la visibilización de las desigualdades en los mercados de trabajo, ¿no? Luego, en los últimos 10 años, por eso, en la era del más, que es en la que nos estamos situando, ¿no? Existen también estudios ya al interior, podemos decir, de la fábrica, ¿no? Que lo que buscan es mostrarnos, digamos, cuál es el comportamiento de los trabajadores en relación a estas reformas laborales que ha llevado adelante el MAS, ¿no? Hacen estudios, podemos decir, una mirada más de psicología del trabajo, ¿no? Respecto de la satisfacción laboral, del compromiso organizacional de los trabajadores, ¿no? Del significado del trabajo para ellos. Parece que fuera una preocupación de este objeto de estudio desde la mirada gerencial, desde la mirada de la gestión administrativa, en el marco de una correlación de fuerzas que ya no les es tan favorable. Entonces, lo que quieren, si ustedes quieren, en términos más sencillos, es ver cómo se llevan bien con los trabajadores, porque saben que ya no pueden indiscriminadamente echarlos como antes, ¿no? Entonces, ahí hay como un cambio desde la propia patronal, ¿no? Y después, o sea, en el espacio también del proceso de trabajo están los estudios que nosotros hemos desarrollado, que son más de tipo etnográfico, ¿no? Fundamentalmente en espacios de las grandes transnacionales primario productoras, digamos, en Bolivia, que son las dedicadas al gas, al petróleo, ¿no? Nosotros tenemos desarrollando y continuamos con eso. Si hay suerte en este año o a principios del año que viene, vamos a sacar más libros sobre esta temática de dominación y respuesta obrera en empresas de flujo continuo, ¿no? Un libro lo había comentado Marcelo, ¿no? Y evidentemente esa es una serie que estamos esperando publicar hasta fin de año 2 libros más, ¿no? Un poco la cuestión de la pandemia nos ha ayudado en algún sentido, pero también nos ha perjudicado, ¿no? Ahora, olvidaba decir algo también sobre los estudios del proceso de trabajo en los 90. Yo creo que ahí hay también dos vertientes, ¿no? Una que está, digamos, mirada también desde el enfoque neoclásico, desde el enfoque gerencial, empresarial, que es el de los estudios centrados en la cultura organizacional de las empresas, ¿no? O sea, qué tipo de gerencia existe en Bolivia, por qué existe ese tipo de gerencia, estudios sobre las características gerenciales, ¿no? Y ver, digamos, también cómo la reestructuración productiva incidió en estas prácticas gerenciales al interior de las empresas, ¿no? Luego está los estudios sobre la reestructuración productiva dentro del proceso de trabajo, ¿no? Que no son muchos, que sobresale entre ellos. Existen dos posiciones en esa época: impacto de la reestructuración productiva, si ustedes quieren, de la desintegración de la vanguardia minera, ¿no? A unos cambios, o sea, así estructurales muy fuertes dentro de lo que significa la conformación de la clase obrera. Existen dos posturas que sobresalen ahí, que son de la desproletarización y la reproletarización. Y yo creo que ahí son importantes los estudios de García Linera, que frente a la posición que tenía Toranzos de que lo que pasaba es que había una desproletarización, Linera planteó que había una reproletarización, pero que esta reproletarización es una reproletarización de obreros fragmentados, de obreros atomizados, de obreros sin capacidad de respuesta, una mirada, digamos, en términos epistemológicos, de carácter más bien estructuralista, neoestructuralista, ¿no? Que lidiaba hasta con algunas posturas posmodernas, de mucho pesimismo, ¿no? De mucho pesimismo respecto de lo que sucedía. Y finalmente, o sea, Toranzos planteaba que realmente la clase obrera estaba desapareciendo. Era la situación histórica, era el momento de debate sobre esos temas. Y los otros trabajos respecto al proceso de trabajo también que hay que tomar en cuenta son los que producen esta época el CEDLA, cuando hace una evaluación de lo que ha pasado con el sector
industrial en Bolivia, ¿no? Con este trabajo que tenemos de Pavón, que es la industria en su laberinto, ¿no? Que nos habla justamente de las configuraciones sociotécnicas que son resultado de toda la era neoliberal, de la flexibilización, de la terciarización, la subcontratación. Entonces hay una serie de tipologías que hace del sector industrial, ¿no? Y también, o sea, finalmente hay reflexiones sobre el efecto, algo que ya les había dicho antes, pero de manera mucho más precisa, en ver cómo la reestructuración afectó los sindicatos, ¿no? Ahí hay un trabajo que ha quedado, digamos, de Tom Cruise, ¿no? Que ve todo el proceso, digamos, de debilitamiento de los sindicatos, ¿no? Bueno, o sea, este es un panorama un poco rápido, ¿no? De lo que tenemos así a grandes rasgos en estos periodos que he considerado. Y bueno, para finalizar, yo quisiera resaltar algunos aspectos, ¿no? Que son importantes y sobre los que habría que trabajar en Bolivia respecto de esto de la sociología del trabajo y de los estudios del trabajo, ¿no? Lo que yo veo, o sea, es que no existen programas de investigación, o sea, no tenemos continuidades temáticas en el trabajo, ¿no? No existe eso. ¿Por qué? Porque no está institucionalizada incluso la sociología del trabajo todavía en muchas universidades. O sea, creo que hay dos universidades, creo que es La Paz y Sucre, donde dan sociología del trabajo como materia, pero después no existe como materia la sociología del trabajo. Entonces eso incide en su presencia en los propios institutos de investigación, ¿no? Yo no sé si esto viene de esa tradición, digamos, de cómo se ha estudiado el trabajo en Bolivia. Yo creo que tiene que ver con esa tradición histórica que tiene mucho peso, de la ausencia de una industria fuerte, ¿no? De una industria mucho más racionalizada, ¿no? Que nos permita, digamos, tener un objeto de estudio mucho más nítido ahí, ¿no? Entonces, como les digo, nosotros somos unos pocos, unos solitarios, ¿no? Que hacemos unos trabajos y una preocupación desde una mirada de esta naturaleza, ¿no? Ese es... Luego, en ese sentido, y por eso, es que tampoco vamos a encontrar desarrollos teóricos, ¿no? Los trabajos son sobre todo trabajos descriptivos, tipo diagnóstico, muy influidos por el institucionalismo y que están destinados, podemos decir, al diseño de políticas públicas para resolver en lo concreto algunos aspectos, ¿no? Y sobre todo son entonces enfoques sincrónicos, o sea, que no ven los procesos en términos más históricos, ¿no? Y el otro asunto, debido a eso también es el predominio del enfoque normativo institucionalista en estos estudios, ¿no? El predominio, o sea, si no hay, digamos, corrientes que hayan desarrollado una forma de mirar el objeto de estudio, en este caso el trabajo, de manera clara y sólida, lo que encontramos es más bien mucho eclecticismo, ¿no? Es decir, tomar cosas de aquí y de allá todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es importante en Bolivia trabajar sobre esto de la institucionalización de los programas de estudio sobre el trabajo, ¿no? Lo otro que de la experiencia de investigación que nosotros tenemos es también ir más allá de esos estudios macros sobre el empleo, que evidentemente te muestran tendencias que son importantes, pero es importante ir a trabajar el nivel micro, es decir, a nivel de las relaciones sociales, a nivel del interior de las fábricas, de cómo a través de su praxis los trabajadores y los patrones finalmente construyen sus espacios de empleo y sus espacios de trabajo. Esta mirada casi clínica es bien importante de desarrollarla y yo creo que nosotros en general los latinoamericanos tenemos mucha tendencia a lo grande, a lo macro, en fin, ¿no? En Bolivia eso es muy fuerte y yo creo que es un paso también, no es que esto sea malo, pero me parece que todavía no es suficiente para entender, digamos, cómo se reproduce el mundo del trabajo, ¿no? Y a esto nos ayuda a una mirada mucho más sociológica del mundo del trabajo, ¿no? Y no la mirada, digamos, muchas veces estrechamente macroeconómica que existe sobre el empleo, ¿no? Y sobre el movimiento del empleo. Y finalmente yo creo que es importante que nosotros que estamos preocupados por el asunto del trabajo en Bolivia, hagamos esta tarea de sistematizar lo que se va produciendo, es decir, de ir formando, ¿no? un mapa, si ustedes quieren, ¿no? Tanto teórico
como epistemológico, metodológico y reflexionado. A ver, o sea, cómo finalmente existe una forma de leer el trabajo y de estudiar el trabajo en Bolivia que desde mi punto de vista está muy influido, digamos, por lo que dan los organismos internacionales y está poco reflexionado desde la mirada de la sociología del trabajo de una forma mucho más, podemos decir, crítica, reflexiva, desde los propios académicos, ¿no? Nos falta todavía mucho, pero estamos en ese esfuerzo, digamos, formamos parte de ese esfuerzo en realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu presentación muy clara y respecto de cómo se ha ido desarrollando los temas del trabajo. Yo quisiera quizás darte unos minutos más, porque como tú mismo nos planteaste, de poder hacer algún tipo de reflexión respecto a la coyuntura en la cual estamos, digamos, expectantes, tanto acá viendo desde Chile, ¿cierto? De las dificultades que está teniendo, del conflicto, del golpe que existió en Bolivia, ¿no? Y porque aquí nos llegan noticias, tú sabes desde dónde. Entonces, quizás si pudieses profundizar algunos aspectos con relación a eso, te lo agradecería para nuestra audiencia. Bien, bueno, a ver, yo creo que para poder un poco entender lo que ahora está pasando, hay que ver qué es lo que pasó en la era del MAS con los trabajadores, ¿no? Yo creo que lo que fundamentalmente hay que resaltar y preguntarse es por qué los trabajadores no salieron a las calles a defender al MAS. Un gobierno que cuando se inició, o sea, ellos lo asimilaron como su gobierno. ¿Por qué no salen a las calles a defender a su gobierno? Los trabajadores sindicalizados, digamos los obreros, porque los que salen son los del alto, ¿no? Evidentemente, generalmente obreros fluctuantes, generalmente obreros que están entre la ciudad y el campo, pero estos sindicalizados que son obreros, como los entendemos nosotros, o sea, que pasan las 8 horas o las 10 horas dentro de la fábrica, que se han disciplinado dentro de la línea, podemos decir, hasta hace poco tiempo, fordista, en fin, no salen a las calles, no defienden al MAS, no se movilizan. Entonces, nosotros tenemos trabajos sobre esto, pero ¿qué es lo que nosotros identificamos? Nosotros identificamos durante toda la era del MAS el proceso de cooptación de los sindicatos por parte del MAS, a través de una burocracia sindical que lo que fue justamente fue desarmar a los movimientos de trabajadores, ¿no? Respecto de una práctica de lucha separada del Estado, separada del gobierno de turno. Los trabajadores perdieron su independencia política, una independencia política que atisbaba luego de, sí, podemos decir, de como 15 años de neoliberalismo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, el MAS funcionó como un tapón. Neutralizó, recondució a las nuevas generaciones de trabajadores a prácticas legalistas, que no se vayan más allá, digamos, de la perspectiva del propio MAS, que tenía como proyecto el desarrollo del capitalismo andino-amazónico. Nadie va a desarrollar el capitalismo sin sobreexplotar la fuerza de trabajo. Entonces ahí había una contradicción básica que ellos trataron de frenar, digamos, a través de este control burocrático, de prebendas, en fin. Es decir, el carácter revolucionario, contestatario, fue ahogado. A la hora en que más necesitó de ese carácter revolucionario, de esa movilización, los obreros no le respondieron. Es decir, fue como un boomerang, ¿no? Como un boomerang. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando llega la crisis en octubre, ellos no salen, no forman parte de esto, ¿no? No forman parte de esto. Eso es muestra de que se ha perdido, ¿no? Toda una generación o más de una generación de trabajadores han perdido la práctica de las calles, han perdido la práctica de la lucha
por la acción directa, ¿no? Y tenemos entonces una situación pues trágica, ¿no? Ellos no van a formar parte y la vanguardia finalmente que va a defender y que va a frenar que la gente, o sea, que la oligarquía que se sube nuevamente al poder, digamos la oligarquía tradicional que sube al poder, siga matando gente, porque ellos iban a seguir matando. O sea, los que salen a defender son los aymaras del lago. Y ellos no los acompañan, los trabajadores no salen de las fábricas a acompañarlos, ¿no? Entonces es este mundo variopinto de aymaras en el que también hay trabajadores, no digamos que no, ¿no? Que sale a defender, digamos, y a frenar el avance de la oligarquía, ¿no? Entonces, esto va a marcar, digamos, la situación actual de la clase obrera, la clase de los trabajadores, ¿no? De fábrica. ¿Qué es lo pasado? O sea, entra la dictadura, ¿no? Empieza a conculcar muchas libertades, ¿no? Y empieza, digamos, a dar rienda suelta a los patrones. Los patrones, o sea, inmediatamente captan que la correlación ha cambiado a su favor, ¿no? Entonces, la correlación encuentra a su favor, encuentra a los obreros, podemos decir, desorganizados, ¿no? Porque ellos están queriendo, si ustedes quieren, valga la redundancia, estaban queriendo ya cambiar sus direcciones, es decir, sacar a la burocracia de la COP masista y poner sus nuevas direcciones. Estaban en un proceso de desprendimiento de esa situación de falta de independencia política. Estaban viviendo un proceso de desprendimiento del MAS que era sano, es decir, para volver a armar sus sindicatos como un proyecto independiente del gobierno del MAS o de lo que había sido el MAS. Pero ahí les pilla la pandemia, ¿no? En ese proceso. Y entonces la patronal empieza a remeter con fuerza, porque empiezan los despidos, empiezan el desconocimiento a las disposiciones de bioseguridad, ¿no? Empiezan los enfermos, empiezan los muertos en las fábricas, y entonces este proceso que era de desprendimiento se frena. Y ellos vienen nuevamente a hacer, pues, de manera sabia, ¿no? Porque son sabios, se unen nuevamente a la burocracia para hacer frente a la arremetida, digamos, de los patrones, por una parte, ¿no? En el momento en que están respaldados por el gobierno, pues un gobierno claramente de los patrones, ¿no? De los patrones al subir nuevamente al poder. Entonces, podemos decir, hay un repliegue nuevamente, ¿no? Y eso se va a ver en las movilizaciones de hace poco, de agosto. Entonces, hay que unirse para qué? Hay que unirse para que estos hagan elecciones, porque estos, con el pretexto de la pandemia, van posponiendo, y al mismo tiempo que no hacen cumplir los decretos, no hacen cumplir las disposiciones, los patrones nos están votando, no tenemos que comer, en fin, una serie de problemas que se desatan de la propia situación de pandemia, ¿no ve? Y que estos se tienen que ir. Entonces, ¿qué se vuelven a movilizar? ¿No? Y yo creo que esta vez hay una participación, no es, digamos, ya una participación activa, que salen los trabajadores a las calles, digamos, no. Pero lo que hacen es, yo creo, subordinarse, en el fondo, a lo que están disponiendo, digamos, sus dirigentes, ¿no? O sea, yo pienso que esa posición de los trabajadores de ya no enfrentarse a sus direcciones, como lo estaban haciendo antes, ¿no? Diciendo estos son unos burócratas masistas, no los queremos ver, en fin, ha servido para mostrar una lucha en un momento clave, porque después se van a ver los desprendimientos, porque después el proceso de desprendimiento va a continuar, ¿no? Pero en ese momento clave lo que se consigue es hacer retroceder a la oligarquía, ¿no? Y bueno, han tenido que fijar fechas de elecciones, han tenido que sacar con ley, y por lo pronto, al menos, el 18 de octubre hay elecciones, ¿no? Por su parte, los trabajadores ahorita viven su propio drama, es decir,
siguen los despidos masivos, siguen la falta, digamos, de respeto a las medidas de bioseguridad, ¿no? Se los despide de manera abusiva, no se paga beneficios, en fin. Todo ese drama lo están viviendo, pero yo pienso que de ese drama, ¿no? También va a salir, digamos, van a salir nuevas lecciones, ¿no? Van a salir nuevas lecciones y es posible, es una posibilidad y es la que esperamos, que ellos reconstituyan sus direcciones a partir de la experiencia de que no hay que perder la independencia política, porque en la pérdida de independencia política es que uno pierde el norte, ¿no? Esa es la situación en este momento yo creo así también a grandes rasgos, ¿no? De los trabajadores en Bolivia, ¿no? Estamos ahora en la expectativa de que se cumplan las elecciones y es un momento fuerte. Es muy posible, ahora estamos viviendo en Bolivia enfrentamientos en las calles, o sea, los masistas no pueden salir a hacer sus propagandas porque salen los pititas y entonces se enfrentan, o sea, ya hay una situación de conflicto. Yo creo, es posible que las elecciones se lleven a cabo, sí, pero posiblemente dentro de un contexto muy conflictivo, ¿no? Están queriendo eliminar al MAS, digamos, como sigla, eso incendiaría el país, pero hay ese tira y afloje, ¿no? Y dentro de eso yo creo que ya los trabajadores de forma sabia ya han visto además cómo los trata el gobierno de los patrones, ¿no? Ya han visto, ya han vivido, digamos, este periodo muy duro, además en época de pandemia, y yo creo que ellos van a saber sabiamente posicionarse para enfrentar esta situación. Es lo que puedo dar, digamos, no es precisamente una mirada muy académica, es más bien una mirada más política, digamos, ¿no? Muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias, Tania. Esa era un poco la idea, ¿no? Poder tener otro elemento más bien al calor de las luchas, de las coyunturas que se están viviendo, ¿no? En Bolivia, en distintas ciudades del país, ¿no? Bueno, quisiera abrir a preguntas del núcleo, que nos puedan hacer llegar sus preguntas, por favor, también a quienes están participando desde otras latitudes. Quizás quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran que a lo mejor Tania pudiese profundizar. Por favor, abrimos un poco la palabra. Bueno, yo, Tania, agradecerte el tiempo que nos has dado y sobre todo mostrar el panorama de cómo están los estudios en Bolivia. La verdad que es muy ilustrador porque nos permite entender las diferencias también que existen con otros países, ¿no? Y por un lado, o sea, yo personalmente quisiera tener más elementos de la coyuntura y cuáles son cómo tú ves la perspectiva de cómo vienen los cambios a partir del 18 de octubre. Nosotros, tú sabes que también estamos llevando un propio proceso de cambio constitucional ahora el 25 de octubre. Entonces, dos países hermanos que están también resolviendo cuestiones políticas y también proyectando a futuro. Entonces, un poco una pregunta va por el campo más de lo político, como ¿qué ves tú de qué va a pasar a partir de octubre? Y por otro lado, ya en el ámbito más específico de los estudios, tú pusiste énfasis en los estudios etnográficos que se han desarrollado en las empresas y me gustaría que nos pudieras contar un poco más de eso, porque efectivamente cuando tú dices los estudios en general van más orientados a lo macro, que nos pudieras relatar más estos estudios con un corte más etnográfico y con una perspectiva epistemológica más crítica, ¿no? Entonces, por ahí van mis dos consultas, Tania. Bien, ya. Vamos a responder cada pregunta, ¿no? Ya puedo responder, ¿sí? Esta es la dinámica. Bien, gracias. Bueno, voy a responder primero la pregunta sobre los estudios etnográficos y todo esto, ¿no? Sí, yo creo que hay una tradición, ¿no? Que es muy fuerte y que tiene que ver con el papel que tiene dentro de la producción del conocimiento países
como Bolivia, ¿no? Se cree, o se tiene la visión de que en estos países la producción de conocimiento tiene que ir sobre todo para resolver problemas concretos como la pobreza, ¿no? El desempleo, cosas muy concretas, ¿no? Que tienen que ver evidentemente, y que no digo que no sean importantes. Los organismos internacionales dedicados al trabajo, digamos, a este tipo de intervenciones, nos dan ese lugar en la producción del conocimiento, ¿no? Entonces, en América Latina hay poca, desde el mismo hábitus que nos han introducido, ¿no? Es poco, aparece como algo muy desafiante la producción de teoría sobre nuestra realidad, ¿sí? Yo creo que nosotros hemos impactado en el mundo con la teoría de la dependencia, pero después no hemos generado, ¿no? Un conocimiento que ha hecho para los países centrales tan importante como fue el de la teoría de la dependencia, como para que ellos se pongan a dialogar con nosotros y a debatir con nosotros. Yo creo que esa fue la gran importancia de ese momento histórico, ¿no? Entonces, no, pues, la mirada ahora es bien operativa, de los que financian ¿no? Si tú no vas a estar dedicado a las políticas públicas, a intervenir en A, en B, es decir, hay una visión bien, por una parte, bien reformista, ¿no ven? Y hay una visión que te pone a vos, yo creo que en la escala del diagnóstico, que es importante, uno empieza a conocer a través de la descripción, pero no se puede quedar ahí. Entonces, estas miradas macro yo creo que van también por ese lado, ¿no ves? Que nos obligan, digamos, a intervenir, no vas a intervenir en una fábrica, ni tienes que intervenir a nivel global. Entonces, hay todo un enfoque metodológico, todo. Esta otra mirada, ¿no ves? Esta mirada que va, digamos, al estudio de cómo finalmente los seres humanos producen su mundo, ¿no? Porque las estadísticas, los cuadros grandes, los resultados, son una mirada y son el resultado de prácticas concretas. De la forma en que, como nos decía Marx, los hombres a través de la praxis reproducen su día a día, ¿no? Y esa visión, digamos, cosificada, esa visión alienada, ¿no? No nos permite, pues, además, adentrarnos en las posibilidades de la transformación del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión que nos permite una puerta de entrada a mirar de manera clínica cómo los seres humanos construimos el mundo cada día, es decir, cómo además totalizamos el mundo cada día, porque estas totalidades son el resultado de estas prácticas concretas. Yo creo que sí, que nos aproxima a una mirada más crítica, nos abren la posibilidad de la transformación, ¿no? Nos ponen, digamos, al lado de esa tesis también, ¿no? Que plantea, ¿no ve? Que el mundo no solo hay que conocerlo, sino que hay que transformarlo, y que transformarlo es posible, ¿no? Entonces, yo pienso que un poco en ese sentido tenemos que también los investigadores comprometidos ir ahí, ¿no? Metiéndole un poco a ese tipo de reflexión y ver más bien cómo esta praxis se relaciona, digamos, con esa totalización permanente que aparece de manera macro y todo, y que aparece alejada de uno, como si uno no la pudiera controlar, ¿no? O sea, esa característica, podemos decir, de cómo se reproduce las mediaciones sociales en el capitalismo. Bueno, eso significaría hablar de la ley del valor, sería muy largo. Pero bueno, esa es la idea, digamos, en términos metodológicos. Yo creo que la experiencia de la etnografía permite eso, posibilita eso, ¿no? Posibilita eso, pero siempre, ¿no ve? Con la mirada siempre atenta, como también nos recomienda Bourdieu, ¿no? De tener una reflexión crítica, pero además de ver que este mundo inmediato, ¿no ve? Que este mundo inmediato captado a través de la etnografía es eso, es el mundo inmediato, que es la puerta de entrada a ver cómo finalmente, ¿no?
este mundo inmediato produce y reproduce, y es reproducido por este mundo, ¿no ve? Que los marxistas conocemos, digamos, como el mundo de esencial, ¿no? O sea, es decir, ahí está la ley del valor, ahí está la forma en la cual funciona el capitalismo, y tenemos que, desde ahí se explica finalmente este mundo concreto, ¿no ve? Pero también este mundo concreto todo el tiempo totaliza en esas tendencias generales. Bueno, es complicado eso de explicar, digamos, en una respuesta como esta, pero esa es la intención, yo creo. Y la experiencia en la investigación nos ha enriquecido mucho en ese sentido, nos ha permitido ir rompiendo con miradas estructuralistas dentro del propio marxismo, ¿no? Recuperar a Cosic, recuperar digamos, a los grandes filósofos de la época de la crítica al estalinismo, ¿no? Y que han aportado tanto desde el marxismo y que nos permiten superar esa crítica que existe hacia el marxismo de que es estructuralista, de que es economicista, de que no puede mirar lo simbólico, de que no puede mirar la subjetividad. El marxismo yo creo que es uno de los instrumentos más poderosos que se ha generado para poder conocer el mundo. Y haciendo las críticas que uno puede tener a las limitaciones que tiene toda concepción, yo creo que el método es totalmente recuperable y tenemos que hacer eso, ¿no? Y en ese intento estamos. Respecto de la situación, el otro comentario respecto a la situación en Bolivia, a partir bueno, en primer lugar, las grandes contradicciones no van a ser resueltas con las elecciones, ¿no? Esas van a correr su historia. Yo creo que en las elecciones hay distintas posibilidades, ¿no? Una posibilidad es evidentemente que gane el MAS y que gane en primera vuelta, ¿no? Y eso lo tienen claro, digamos, los opositores. Por eso están tratando de borrarle la sigla, ponerle juicios al que está ahora postulando para la presidencia, en fin, una serie de... Quieren romper relaciones con Argentina porque quieren que no voten los bolivianos que están en la Argentina porque saben que son al lado del MAS, o sea, una serie de subterfugios, los pegan en las calles, los amedrentan, que muestran desesperación, ¿no? Muestran desesperación. Porque evidentemente el MAS, no, uno puede no estar de acuerdo, por supuesto, con su proyecto y todo, pero tiene un raigambre popular muy fuerte, muy profunda. Y ante la falta de otra corriente revolucionaria que impulse, digamos, ir más allá de los límites históricos que ha tenido el proyecto del MAS, los sectores populares van a votar por el MAS, no van a votar por Camacho. Eso está claro, ¿no? Las posibilidades en ese juego, digamos, y yo creo que una parte de la oligarquía está apostando a Mesa, porque están viendo que tampoco Camacho tiene alcance nacional, ¿no? Entonces esa es la otra posibilidad, ¿no? Que hagan, digamos, lo suficiente, incluso pueden recurrir al fraude en alguna medida, para que Mesa gane y se convierta en el canal, digamos, que lleve adelante las políticas que les interesan, ¿no? Esa es otra posibilidad. Es posible que también en este juego las cosas se les vayan de las manos, ¿no? Y si, por ejemplo, anulan al MAS o empieza una cuestión más de frente, esto puede incluso derivar en una guerra civil, ¿no? Porque es muy peligroso, ¿no? Son opciones muy antagónicas. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil en este momento calcular más o menos qué es lo que va a pasar, pero yo sí de algo estoy segura, es que lo más probable es que el MAS gane y la oposición trate de alguna manera de neutralizar eso para poder poner como opción a Mesa, que yo creo que es la mejor entrada del interés que tiene Norteamérica en el litio boliviano, ¿no? Porque ahí hay un interés muy fuerte que se está jugando y que no creo tampoco que ellos levanten las manos muy sueltos de cuerpo, ¿no? Eso es poco probable. La situación en Bolivia está muy conflictiva y es muy explosiva, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Tania. Quisiera hacerte una pregunta. Primero decirte que Julio Raurza te saluda desde el Gran Chaco, Bolivia, y te hace una pregunta. Ya te la voy a compartir.
Dice, ¿cuáles son las nuevas condiciones orgánicas y la nueva plataforma de lucha de los trabajadores bolivianos? Te la repito, ¿cuáles son las nuevas condiciones orgánicas y la nueva plataforma de lucha de los trabajadores bolivianos? Bueno, yo creo que las plataformas de lucha de los trabajadores bolivianos en este momento, si uno está cerca de sus movilizaciones, de sus huelgas, está revisando, digamos, lo que está pasando con ellos, están centrados sobre todo en el problema de la estabilidad laboral, ¿no? Porque los trabajadores en este momento se están quedando sin trabajo y están indefensos, ¿no? Están en una situación de indefensión muy dura, ¿no? Años que han estado adormecidos en su capacidad movilizadora, de pronto viene toda esta crisis y empiezan a botarlos de las fábricas. Yo lo que veo es que ellos están luchando en este momento por estabilidad laboral y posiblemente también por temas relacionados con y que derivan de la situación de pandemia, ¿no? Que todavía afecta bastante a los trabajadores. Eso sería. Muchas gracias, Tania. No sé si alguien del núcleo quisiera comentar alguna pregunta. Alejandro, adelante, por favor. Profesora, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Quiero preguntarle dos cosas. Primero, que muy desde la ignorancia, en cierto caso. Lo primero, como, ¿qué es lo que más le dolió a la oligarquía que finalmente termina sucediendo este golpe? Porque, como usted decía, el proyecto del MAS puede ser emancipatorio en muchos aspectos, pero usted decía que también tenía límites, que sí, entendí bien, como en algunos casos parecía quizás promover ciertos Fordismo, derechos de los trabajadores, pero quizás no ir más allá. Entiendo también que en otros aspectos, por ejemplo, tiene cosas que se parecen un poco a libre mercado, a usanza. Por ejemplo, entiendo que tienen un sistema de capitalización individual para las pensiones, como en Chile. Eso es lo primero, como, ¿qué fue entonces como lo que más le molestaba a la oligarquía que movió este golpe? Y en segundo lugar, como, ¿qué diría usted a qué debiera aspirar un movimiento de izquierda que aspira a ser gobierno? Como por ejemplo si se diera en Chile. ¿Qué quizás no repetir? Si usted diría, como le preguntaba recién, si no basta con promover industrialización y y ojalá derechos de los trabajadores dentro de la empresa, si hay que ir un paso más allá, porque yo creo que hasta hace un tiempo los chilenos veíamos el proyecto boliviano como algo igual súper llamativo a propósito de la participación del Estado en el mercado. Bien, bueno, a la primera pregunta que tú haces, acaba de presentar un libro muy interesante y está en PDF, un especialista en sociología política, que es Jorge Orellana, y se llama justamente La caída de Evo Morales y el ascenso de la gente bien al poder, ¿no? Es un estudio, y es un estudio marxista, es un estudio de especialista, ¿no? O sea, yo no soy socióloga política, evidentemente me ubico en cosas, pero ese texto les va, además por lo que yo veo en ustedes, hay mucho deseo, mucha curiosidad, y es normal por la situación que estamos viviendo. Es un libro que vale la pena que lo revise, ¿no? Lo ha presentado hace una semana, ¿no? Está gratis en PDF, de repente yo les puedo compartir en link, ¿no? Y lo van a tener, ¿no? Pero bueno, yo particularmente, ¿no? O sea, pensé siempre que el problema de la oligarquía y lo que la oligarquía no podía, y además es en ese sentimiento también que se asienta la oligarquía, porque hay que ver que la oligarquía se asienta en un movimiento de la clase media,
que en cierta medida uno puede considerar legítimo, porque evidentemente ya no querían prórroga, querían que se respete y que Evo Morales vuelva a, o digamos, ya no se repostule, ¿no? Pero el problema de fondo yo creo es que lo que nunca pudieron tragar ellos, además, históricamente siempre ocuparon el Estado, históricamente siempre dispusieron absolutamente de todo como patrones, ¿no? Pero la misma base social que son los pititas, ¿no? Lo que yo creo que no han podido, digamos, asimilar es que un indio se haya dado el lujo de hacer todo lo que hacían los blancos. Así se reducen, en términos muy simples, yo creo, ese resentimiento, ¿no? Porque el ascenso de Evo Morales al poder significó que ciertos sectores privilegiados sean desplazados del propio aparato del Estado, sean desplazados de los privilegios y que sea otra gente la que entre ahí, ¿sí? Otra gente de piel morena, con vestida de pollera, ¿no? Entonces, eso indignó a los sectores más conservadores en Bolivia, siempre, ¿no? O sea, lo de este indio, de etcétera, ¿no ve? Nunca se perdió en el fondo, ¿no? Todo lo que hizo el MAS fue poner un maquillaje a todo eso, pero en el fondo el racismo, ¿no? Permaneció ahí con una bronca muy fuerte que estalló en octubre, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, lo que la oligarquía no se la iba a pasar, porque finalmente, como alguna vez creo que lo charlamos también con Paula, en esa entrevista que me hicieron, le hizo grandes favores a la banca, le hizo grandes favores a la oligarquía terrateniente, estaba quemando también allá el sector cercano a la Amazonía. Entonces, tenía negocios, estaba preparando el terreno para exportar carne a China en grandes cantidades. Entonces tú dices, ¿y por qué? O sea, si han tenido con este señor tanta estabilidad política, ha habido crecimiento económico, han hecho grandes negocios. ¿Por qué? ¿Por qué interrumpen un proceso de esta naturaleza? Entonces, yo creo que ahí está lo otro, ¿no? Es decir, a estos espacios solo tienen derecho los que no son indios, ¿sí? Y si un indio se levanta de esta forma, hay que aplastarlo y hay que sacarlo de ahí, hay que escarmentarlo. Y eso es lo que ellos piensan. En este último conflicto de agosto, trataron a los indígenas de bestias. Entonces, ahí hay un conflicto que este autor que les digo lo trata con las categorías de clase, etnia, que no está resuelto y que las elecciones no va a resolver, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la otra pregunta, te puedo decir algo muy, tal vez un poco vago, pero yo creo que en realidad la pandemia ha mostrado al mundo, nos ha mostrado a nosotros de manera muy cruda, muy cercana, porque hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido compañeros, y estamos nosotros siempre en el riesgo de también perder la vida. Nos ha mostrado los límites de este sistema, los grandes límites de este sistema, ¿no? Y que finalmente hacia dónde nos está llevando como humanidad. Entonces, el proyecto que se plantee tiene que ser el proyecto de ruptura con el capitalismo, no de reforma del capitalismo, ¿no? Ahora, la forma que asuma eso tiene que recuperar, digamos, toda la tradición, toda la fuerza de nuestros pueblos, como ellos son. Es decir, tenemos que tener la capacidad de tener un marxismo creativo, pero transformador radical, ¿no? Yo creo en ese proyecto, no en el de las reformas, porque ya mucha gente lo ha intentado y no ha resultado. Y Muchas no gracias. es un proyecto, o sea, boliviano, tiene que ser un proyecto a nivel mundial. Muchas gracias, Tania. Quisiera un poco comentarte o visibilizar uno de los comentarios que viene apareciendo acá desde un compañero que se llama Librorio Salazar Paz. Nos plantea que el gobierno del MAS dice dejó a los trabajadores en condiciones sumamente precarias. El 80% de la gente está en el trabajo informal. Eso, por supuesto, se agrava con los problemas actuales de la cuarentena, pero lo relevante es que ningún candidato tiene la capacidad y el deseo de resolverlo. La crisis la quieren resolver echando encima
de las espaldas de los trabajadores la crisis. Por lo tanto, no hay que esperar nada del voto, sino de la lucha social. También nos comenta que el MAS no es de izquierda, dice, es un proyecto de impostores disfrazados de socialistas, sirvientes del agronegocio y los transnacionales que cabalmente ha llevado a los trabajadores al desastre potenciando a la derecha. No hubo golpe, dice, hubo una violenta rebelión de las clases medias porque los trabajadores estuvieron en sus organizaciones secuestradas por la burocracia sindical. No sé si quisiera reaccionar un poco a esos comentarios. A ver, toca muchos puntos, ¿no? Toca muchos puntos. Yo creo que sí, que son verdades. Algunas cosas que dice son verdades. Por ejemplo, eso de decir que las elecciones no resuelven los problemas de fondo. Pero la mayor parte de la gente cree en las elecciones. Entonces, no tener una respuesta, yo creo que esa es la gran debilidad de la izquierda en mi país. No jugar en los dos bandos como jugaba el leninismo. Es decir, tener un proyecto electoral, porque la gente cree en las elecciones. La gente cree en la democracia, es la práctica de todos los días de su vida. Entonces, si uno no tiene una respuesta electoral y al mismo tiempo una respuesta, o sea, que no se enmarca en la democracia burguesa, que sale de esos marcos para movilizar, para canalizar, ¿cómo ha hecho el MAS? El MAS ha jugado esas dos cosas, por eso se ha convertido en un gran poder. Y eso lo tienen que reconocer. Una cosa que la izquierda no lo ha hecho. Y es una gran limitación de la izquierda en este momento. Si nosotros tuviéramos un proyecto electoral y pudiéramos canalizar el descontento de la gente frente al mismo MAS, porque ya hay un desgaste fuerte del MAS, sería pues una capacidad transformadora grande, ¿no? Entonces, uno puede decir, porque es militante, las elecciones burguesas, pero la gente no lo entiende así. Uno lo único que hace es aislarse si no tiene esa combinación. A mí me parece que eso, por ejemplo, es importante. Ahora, el MAS evidentemente jugó un papel importante en términos propatronales, ¿no? Y a nivel de las empresas, o sea, lo hemos visto los que estudiamos eso de muy cerca, ¿no? Por eso mismo también, o sea, él comentaba el artículo que tenemos sobre el asunto, digamos, de las paradojas. Y las paradojas vienen de esa concepción reformista del MAS, ¿no? Que juega, digamos, entre la legitimación y al mismo tiempo la dominación. Pero, o sea, si bien es así, no podemos decir que es lo mismo el MAS que Camacho, que la opción que ahora apunta Camacho. En primer lugar, tiene una distinta composición social, viene de una diferente tradición, ¿no? Tiene una base social muy diferente, tienen un proyecto de capitalismo que en un caso se basa en los grandes propietarios terratenientes, este tiene más bien una vía farmer de construcción del capitalismo andino-amazónico, de pequeños artesanos, de pequeños propietarios, desde donde él ha apuntado su proyecto capitalista. Entonces, no es lo mismo el populismo que este otro proyecto oligárquico. Cuando uno dice que es lo mismo, está confundiendo a la gente. No le está ayudando a avanzar. Hay que mostrar los límites del populismo, pero reconociéndolo como tal. Entonces, yo creo que respondería básicamente a esas dos cosas de esa manera, ¿no? Gracias, Tania. Yo también quisiera hacerte una pregunta, porque claro, como cualquier proceso político tiene sus contradicciones, y te hago la pregunta desde mi posición, yo viví en Ecuador, ¿cierto? Un tiempo, 6 años y medio, y llegué a Chile el año pasado. Una de las cuestiones que uno, por lo menos en el proceso que hemos estado viviendo acá en Chile, comienza a aparecer desde los propios movimientos, acuñar los temas que tienen que ver con el buen vivir, ¿ya? Y en el caso boliviano con el vivir bien, ¿sí? Quizás uno de los elementos más novedosos, tanto del proceso ecuatoriano, con sus diferencias obviamente, y el proceso boliviano, esta como redefinición de la economía, ¿no? O de los sectores de la economía, y tratar de potenciar los aspectos más bien desde las economías cooperativas, ¿cierto? Las economías comunitarias, que justamente están en relación
a las condiciones propiamente históricas de cómo se reproduce la vida en las comunidades, entendiendo que en Bolivia gran parte de su población vive en comunidades indígenas, digamos, son indígenas, o bien también son indígenas campesinos, o también indígenas urbanos, ¿no? Por tanto, ahí hay todo un tema muy importante que fue novedoso tanto para el concierto latinoamericano y que marcó, digamos, una distinción, ¿ya? Ahora mi pregunta en ese marco, y diciéndote que de acá de Chile se está discutiendo los temas, mirando el tema del buen vivir y del vivir bien, ¿qué papel consideras tú que jugó esto de las perspectivas del vivir bien, articulado a esta idea de la economía comunitaria, ¿cierto? Con otras perspectivas económicas y no propiamente la perspectiva de la economía desde el punto de vista netamente de la acumulación de capital, ¿no? Que me parece que ahí hay una separación, por lo menos en principio. Quizás si pudieses desarrollar un poco esa cuestión, esa relación entre vivir bien y esta redefinición de la economía, y que fue parte fuerte del proceso de revolución democrática y cultural, porque así lo planteó el MAS, ¿no? Como una revolución democrática y cultural. Esa era, digamos, la apuesta, de alguna otra manera, del proyecto, ¿cierto?, de societal, y que se intentó materializar en la agenda patriótica y de ahí en los planes de desarrollo, etcétera, ¿no? Eso. Sí, yo creo que tú con esta aclaración es que haces, o sea, estás justamente afirmando un poco lo que dije antes, ¿no ve? Esta es la base social con la que el MAS proyecta un capitalismo andino-amazónico, ¿no? Entonces, ahí no es que no hay procesos de acumulación de capital, ahí hay procesos de acumulación de capital, pero con otra base social, ¿sí? Porque después lo que vamos a ver es que se va a ir escindiendo dentro de esa propia composición social de piel morena, de características indígenas, ahí mismo va a haber un proceso de decisión de clase. Porque hay gente que evidentemente, o sea, a través del mismo Estado, digamos, ¿no? Porque el MAS dotó, digamos, de ciertas concesiones para la construcción, para las actividades del Estado, digamos, hubo un papel importante en un proceso de acumulación originaria para los sectores que, como tú dices, le interesaba potenciar y que está en su proyecto y que está en todo. Pero tú no puedes potenciar, digamos, un proyecto comunitario dentro de un mercado capitalista, ¿no ve? O sea, eso lo discutimos desde la época de Rosa Luxemburgo, ¿no ve? Las cooperativas y todas las limitaciones. Entonces, no puedes tú proyectar sin que eso se vaya, pues, transformando en una diferenciación de clase, ¿no? Entonces, hay gente dentro del MAS que acumuló y que se convirtió en capitalista, sea mediano, sea más grande, en fin, ya sea comercial, ya sea a través de la construcción, en fin. Y dentro de la misma etnia se fueron produciendo procesos de diferenciación. Y ahí es donde, y en eso tienes que enmarcar las contradicciones del propio proyecto del MAS, ¿no? Que evidentemente, o sea, nos muestran que lo que quería era una transformación, digamos, de tipo democrático, cultural y todo lo demás. En realidad es un proyecto de mayor democratización de esta sociedad en los marcos, pero de la democracia burguesa. Es decir, si tú blanquito, ¿no ve? Que vienes con apellido del exterior, no sé qué, has tenido derecho a esto, ¿por qué nosotros no vamos a tener también derecho a esto? Eso es una democratización, los marcos formales de la democracia, ¿no? Y además que realmente lo canalizó mediante el Estado para favorecer a estos sectores, ¿no? El sector de la quinoa, el sector de los campesinos, digamos, agrícolas, los multiculturales en el oriente, en fin. Fue un proyecto de esa naturaleza. Ahora, lo que vemos para mí es un ejemplo de los límites de este proyecto. O sea, empujar un proyecto de esa naturaleza, de mayor democratización, es progresista. O sea, porque evidentemente lo que estamos queriendo es que todos, negros, de pollera, indígenas, todos participemos pues de todo lo que participan los otros. Ese es el problema también que apunta a la bronca, digamos, ¿no? Y a la fuerza con la cual se levantaron esa clase media que se vio desplazada, digamos, ¿no? De los beneficios que antes tenían. Pero, o sea, hay que ver
¿Qué límites tiene eso que tú planteas dentro del marco del capitalismo, dentro del proyecto capitalista que ellos mismos, o sea, al mismo tiempo propugnaban, ¿no? ¿Por qué no han podido llevar a fondo una reforma educativa? ¿Por qué no han podido cambiar, por lo menos desde ese marco, desde la reforma educativa, por qué no han podido cambiar esta mentalidad en los niños? O sea, esta mentalidad racista que o sea, ha nacido, o dirá, ha renacido, o se ha mostrado, no creo que haya renacido, más bien se ha hecho evidente de una forma tan lacerante y tan vergonzante también en el mes de octubre del año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, un proyecto progresista en los marcos de una tarea además que no ha cumplido la burguesía boliviana, ¿no ves? Que es una oferta del mundo burgués, la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, la democratización de la educación, la democratización, es un proyecto burgués. Que en un país como Bolivia, o sea, los sectores, como sectores campesinos en este caso, trataron, digamos, de llevar adelante. Yo creo que es en este marco que hay que analizar lo que tú dices, lo del bien vivir y digamos, este proyecto del gobierno del MAS, ¿no? Muchas gracias, Tania, por tu respuesta. Bueno, vamos a ir cerrando. Quisiera quizás pasarle la palabra a Paula para que nos pudiese hacer un agradecimiento, digamos. A Tania, no sé qué te parece, Paula, si nos puedes hacer un cierre No, ahí. gracias. O sea, yo creo que más que nada es agradecer la disposición una vez más de Tania, de también hablar de elementos que específicamente no fueron llamados, sino de ponernos en contexto de cómo fue el proceso también del gobierno del MAS, a propósito de la misma investigación que nosotros estamos haciendo bajo el paraguas o bajo la idea de modelos de desarrollo, ideología y procesos, digamos, de articulación con políticas públicas. Entonces, te agradecemos profundamente, Tania, que nos hayas dado también ese panorama y sobre todo el poder mirar ahora desde otro lugar este proceso que ustedes están llevando y que octubre, digamos, va a ser un mes importante de poder ir reflexionando acerca de cómo se va a ir construyendo el futuro del país. Tania, nosotros nos vamos a seguir encontrando, ojalá que prontamente en Bolivia, contigo allá, para también hacer una reflexión y desde ya, si esta situación de pandemia va minorando, lo más probable es que te vamos a tener en Chile prontamente, ojalá en marzo del 2021, así que desde ya, a todos los que están escuchando, ya sabrán que la estamos invitando a Chile para un ciclo de conferencias también en nuestro país. Así que, Tania, un abrazo enorme, muchas gracias, estamos juntas, como dicen los brasileros, y bueno, de verdad, este tiempo para nosotros es muy importante, sobre todo para los estudiantes que están introduciéndose en los temas de trabajo y sobre todo en una perspectiva de pensar que el trabajo tiene que verse también en los otros países, cómo esto está operando, y tu reflexión ha sido sumamente importante para todos nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Ha sido un gusto compartir algunas ideas. Yo también espero poder estar en Santiago y que podamos continuar, digamos, con las actividades referidas a su proyecto. Les agradezco el interés por Bolivia, el interés por nosotros, el espacio que tan generosamente nos brinda. Muchísimas gracias, pues, y buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Tania. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. En cuanto salga el libro de Tania, ahí lo vamos a estar difundiendo, así que nos avisas, Tania, por favor. Estamos muy expectantes de ese trabajo. Creo que va a ser un importante aporte a la discusión. Así que muchas gracias, Tania, nuevamente. Un abrazo para nuestro pueblo hermano y hermana boliviano. Y bueno, ya seguir adelante con todos estos procesos complejos que estamos viviendo. Chao, Tania. Muchas gracias. Chao, chao, chao. ¿Van a cerrar el live? ¿Quién está encargado?
antes que cierren, chao a todos que nos escuchan. Chao, chao. 10, 9, 8, 7, 6, 5.